Lo que estás a punto de ver es un recopilatorio de mis mejores videos organizados para darte toda la información que necesitas acerca de la programación. Aquí vas a ver todos los lenguajes de programación que existen, vas a ver todas las áreas de la programación que existen e incluso vas a saber qué es lo que tienes que estudiar para tener mejores resultados económicos. Va a estar todo organizado por capítulos para que vayas a lo que más te interese, pero si sientes que es mucha información, simplemente guarda este video para que lo revises más adelante y con más calma. Eso es todo, empezamos. ¿Para qué sirve cada lenguaje de programación? ¿Cuál debo aprender si quiero hacer X cosa? Son preguntas que me haces mucho, así que aquí te las voy a contestar. Empecemos con el área del desarrollo web. Aquí tenemos el triplete de HTML, CSS y JavaScript, que son herramientas que te permiten construir interfaces web, o sea, la parte visual de una aplicación web que se conoce normalmente como frontend. Solo con estos tres puedes hacer páginas, landing pages, entre muchas otras aplicaciones interactivas como un gestor de tareas, un controlador de finanzas, etc. Sin embargo, aunque JavaScript nació únicamente para la web, se puede utilizar para un montón de cosas diferentes, como desarrollo de aplicaciones de escritorio con Electron, aplicaciones móviles con React Native, desarrollo backend con Node.js e incluso desarrollo de videojuegos. Pero otro lenguaje igual de versátil es Python, que también te permite hacer backend con herramientas como Flash o Django, pero al mismo tiempo te permite trabajar con análisis de datos, inteligencia artificial, hacking ético e inclusive microcontroladores. Este es un gran lenguaje para empezar, fácil, muy demandado y con muchas salidas diferentes. Solo con Python puedes hacer aplicaciones muy interesantes para, por ejemplo, automatizar tareas o hacer APIs web. Si quieres aprender Python, te dejaré un curso aquí en la descripción. Por otro lado tenemos a C***, C#, no sé por qué le pusieron ese nombre. Este lenguaje es bastante popular en el desarrollo de videojuegos porque es el lenguaje que utiliza Unity por defecto. A diferencia de los anteriores, este no es tan flexible ya que pertenece a la familia de los lenguajes C, pero siendo más moderno y soportando programación orientada a objetos. Además de los videojuegos, es un lenguaje muy demandado en empresas de alta seguridad como bancos por su framework de .NET, que te permite hacer aplicaciones web muy robustas, y por lo mismo suele ser bastante usado en arquitecturas de microservicios, que por cierto ya tengo un video en el canal opinando sobre los microservicios y te lo dejaré por aquí. Y sí, también te sirve para hacer aplicaciones de escritorio, pero uno de sus usos más interesantes está en la nube utilizando Azure, que como C# es una herramienta también de Microsoft. Vale, estamos yendo bastante rápido, pero ahora hablemos de Java. Java es un lenguaje bastante especial que tiene una característica muy importante, que es su máquina virtual JVM. Básicamente, esta máquina te permite ejecutar código de Java en casi cualquier lenguaje, desde todos los sistemas operativos a servidores, dispositivos móviles, sistemas embebidos e inclusive SIM cards. Sí, o sea, puedes ejecutar código de Java en una maldita SIM de celular. ¿Eso qué sentido tiene? Java es altamente usado para aplicaciones empresariales debido a que es muy seguro para sistemas como gestión de inventario, sistemas de facturación y toda la contabilidad en general. La mayor parte de sistemas contables están basados en Java, así que dependes tus ingresos, sí, de Java. Y por lo mismo se usa mucho para aplicaciones financieras como aplicaciones de trading o sistemas de inversión. Y por todo lo que te acabo de comentar, entenderás que Java era el lenguaje predilecto para hacer aplicaciones móviles, sobre todo en la parte de Android. En iPhone lo veremos más adelante cuál es el lenguaje que se utiliza, pero en la parte de Android lo más importante era utilizar Java. Esto fue así por muchos años, pero este puesto actualmente lo ocupa el lenguaje de Kotlin. Kotlin es un lenguaje muy parecido a Java en sintaxis, en funcionalidad, en robustez, en seguridad, pero está pensado directamente para trabajar aplicaciones Android. Aún así, a diferencia de lo que muchos creen, con Kotlin también se pueden hacer aplicaciones de escritorio para todos los sistemas operativos, aunque claro que su uso principal sigue siendo para aplicaciones móviles. Kotlin es prácticamente el lenguaje nativo de las últimas versiones de Android, por lo que si te interesa este mundo del desarrollo de aplicaciones móviles, es muy importante que lo sepas, por no decir que es casi obligatorio. Swift es un lenguaje desarrollado directamente por Apple para mantener su monopolio, para ser usado solamente en sus dispositivos, tanto en iPhone como en Mac. Y te estarás preguntando ahora mismo, ¿me estás diciendo que si quiero desarrollar aplicaciones en Mac o en iPhone tengo que aprender un lenguaje de forma obligatoria? Sí, básicamente es lo que te estoy diciendo. Bueno, a menos de que aprendas Dart. Dart es un lenguaje creado por Google que busca ser la competencia, buscaba ser la competencia directa de JavaScript, y ya sabemos que pues no le fue muy bien. Sin embargo, en su desarrollo, en el desarrollo de Dart, se creó una herramienta muy interesante y muy poderosa llamada Fladder. Fladder es un framework que te permite hacer aplicaciones multiplataforma que funcionan inclusive en iPhone, haciendo que no tengas que utilizar Swift directamente. Aún así, si haces una aplicación con Fladder, no te salvas, puesto que necesitas tener un Mac sí o sí y también un iPhone para poder probarlo, porque de otra forma no lo vas a poder probar. Así que sí, tienes que comprarte un Mac y un iPhone si quieres hacer aplicaciones para Apple. Y también para poder publicarlas. Bueno, eso es un tema bastante complejo que ya tengo un video hablando sobre eso. Aún así, lastimosamente para Dart, sin Fladder prácticamente no tiene ningún uso interesante, pero sigue siendo una herramienta bastante interesante para aprender si te interesan las aplicaciones móviles y no quieres repetir el mismo código una y otra vez.
vez. Porque el código que haces con Flutter te sirve para Android, te sirve para iPhone, pero también te sirve para Windows, te sirve para Mac e incluso para el maldito navegador. También puedes hacer una aplicación web utilizando Flutter. O sea, haces un solo código una sola vez y eso ya te sirve para todos los dispositivos posibles. Aún así te recalco nuevamente que Dart no tiene ningún tipo de función interesante si no es con Flutter, así que estás obligado a aprender Flutter. Sí. Y dirás, ¿me estás diciendo que es un lenguaje que depende del framework con el que se creó y es obligatorio aprender el framework si quiero utilizarlo para algo útil? Sí, básicamente. Ahora, ¿qué pasa con PHP? Pues este es un lenguaje que solamente sirve para backend y también te podría ser útil si quieres trabajar con WordPress. Sin embargo, cuando a PHP lo combinas con el framework de Laravel, se convierte en algo tan bueno haciendo lo que hace, tal vez el mejor haciendo lo que hace, que sigue siendo una opción más que válida. Así que sí, yo soy partidario de PHP, con Laravel claro. Tal vez PHP Vanilla creo que está un poco justificado su hate. Aún así yo creo que odiar lenguajes no es lo más importante, no es lo más interesante que podríamos hacer como desarrolladores. Pero igual, este tema ya lo explico perfectamente en algunos videos que tengo de PHP en mi canal, así que por aquí te los voy a dejar también. Ahora, si dejamos de lado todo esto y hablamos de lenguajes que debes aprender sí o sí si quieres ser un desarrollador exitoso, sin importar a lo que te quieras dedicar, backend, analista de datos o literalmente cualquier cosa, conocer SQL es casi obligatorio. Este lenguaje se usa para las bases de datos relacionales y lo vas a necesitar en cualquier situación que quieras utilizar datos, ya sea para guardar datos temporales, datos importantes, datos que no son tan importantes. Para todo eso, sí o sí, necesitas saber SQL. Aún así, aclaro, hay otras opciones que no son relacionales, como MongoDB y ese tipo de cosas, pero es que es casi obligatorio para cualquier puesto saber SQL. Y a ver, creo que con esto ya hemos cubierto casi todos los lenguajes importantes, pero ya para cerrar, pues hablemos un poco de C++. C++ es un lenguaje de más bajo nivel que los anteriores, cuya característica más importante es que interactúa bastante cerca del hardware, no tanto del software, no tan cercano al programador, sino más cercano a la máquina. O sea, que es el tipo de lenguaje que se usa para crear sistemas operativos, motores de videojuegos, aplicaciones de simulación científica y ese tipo de cosas que son realmente complicadas. Y bien, creo que con todo esto ya cubrimos casi la mayoría de lenguajes importantes, o más importantes que deberías aprender o al menos conocer si quieres avanzar en alguna área del desarrollo, y la mayor parte de sus usos también. Si entraste en este video es porque no estás seguro de cuál es el área de la tecnología donde quieres estar, pero no te preocupes porque en los siguientes minutos te compartiré los 10 perfiles más comunes que vas a encontrarte en este mundo. Te diré qué hace cada uno y qué debes estudiar para convertirte en él. Empezamos con el desarrollador web. Este perfil evidentemente se encarga de hacer aplicaciones para el navegador que puedan ser usadas para cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. No debe confundirse con un diseñador web, pues este solo se encarga de modelar las interfaces pero no programa, o en todo caso usa algún CMS que le permita crear páginas sin código. Los desarrolladores web pueden no solamente hacer páginas simples, sino también aplicaciones web. Una aplicación web es mucho más compleja que una simple página y requiere de bastantes conocimientos técnicos para llevarse a cabo. Ahora, el desarrollador web se divide en 3 roles diferentes. Primero está el frontend, que es el programador que toma los diseños de la interfaz y se encarga de llevarlos a código y hacerlos funcionales. Y el resultado puede ser tan simple como esto o tan complejo como esto otro. Hacer un frontend requiere conocer el flujo del comportamiento del usuario, de renderizado condicional y óptimo para mejorar la experiencia en cualquier cliente. Las tecnologías que necesitas saber son HTML, CSS y JavaScript y todo el ecosistema que la rodea como React, Tailwind, Next, Astro, Vercel y muchísimas más que no terminaríamos hoy. Luego de este está el backend. Este perfil se encarga de manejar los datos que se pintan en el frontend detrás de escena. Trabaja con bases de datos y construye servidores. Un servidor es un dispositivo que está programado para servir contenido que puede ser desde HTML hasta datos JSON. Un backend debe saber de optimización, métodos de comunicación como API REST o WebSockets, evidentemente bases de datos y algún lenguaje que permita hacer servidores que son prácticamente casi todos, desde JavaScript, Python hasta Java. Y por último, en el desarrollo web tenemos el perfil del Full Stack, que es en sí la unión del frontend con el backend, que hace ambas cosas básicamente. Y existe mucho debate sobre si este perfil es realmente alcanzable y algo óptimo para una empresa, pero ya te digo yo que cuando haces aplicaciones solo, pues no te queda de otra. Y con eso habremos visto todos los roles del desarrollador web, pero hay muchas más áreas en la tecnología como el desarrollador de software embebido, del cual probablemente no has escuchado tanto. Un sistema embebido es el que hace que electrodomésticos como lavadoras, ascensores, microondas, etc. funcionen. Y sí, ¿qué te pensabas? ¿Que había un mini personita ahí dentro que hacía que todo funcione? Pues generalmente los sistemas embebidos se trabajan con lenguaje C o C++, porque por su naturaleza requieren de más control sobre el hardware, o sea, sobre el dispositivo donde se está ejecutando, porque solo imagínate tener un buje en un microondas. Y por el contrario, siendo totalmente diferentes, luego tenemos el desarrollador de la nube, que se encarga de hacer infraestructura en sistemas que no existen físicamente. No sé por qué muchas personas piensan que la nube es un concepto imaginario o que incluso es una nube literalmente. Pues la nube es sencillamente trabajar sobre una computadora que no es tuya y no la tienes cerca.
que está siendo dispuesta por una empresa con muchas más computadoras similares que te la alquila por un precio mensual. El trabajo de un desarrollador de la nube no es hacer un sistema de nube como tal, porque las más importantes ya existen: AWS, Azure, Google Cloud. Su trabajo es más bien gestionar los recursos de estas máquinas para que los precios no se disparen por los cielos de un día para otro pidiendo más datos de los necesarios. Poder escalar el sistema si la cantidad de usuarios y por tanto de peticiones va en aumento, y también la correcta configuración para desplegar la aplicación que el equipo tiene en sus máquinas locales en un servidor público al que pueda acceder cualquier persona. Todas estas son actividades que realiza un desarrollador de la nube. Pero para ser un desarrollador de la nube se necesita saber sobre Docker, Kubernetes, generalmente tener conocimientos en microservicios y también conocer sobre servicios serverless, además de obviamente manejar AWS, Azure o cualquier otra cloud importante. Y si ya llegaste hasta aquí es porque te está gustando este video, así que dale baja un poquito y presiona ese botón de like que literalmente no te cuesta ni 2 segundos, y así le puedo pagar al editor un mes más. Pasemos a otra cosa que está en boca de todos: el desarrollador de inteligencia artificial. Esta persona se encarga de hacer algoritmos y modelos que permitan a las máquinas aprender de los datos, tomar decisiones y realizar tareas que normalmente requerirían de inteligencia humana, como clasificar imágenes, reconocer voces o predecir qué puede pasar en una determinada situación analizando algunos datos. Dentro de este perfil se incluyen áreas tales como el Machine Learning y el Deep Learning. Cada uno tiene un uso específico dependiendo de la complejidad de la tarea que busques automatizar, pero las tecnologías principales que necesita este rol son saber sobre el lenguaje Python y su ecosistema de manejo de datos como TensorFlow o PyTorch, que permiten trabajar con algoritmos mucho más complejos de una manera relativamente sencilla. Pero siguiendo en temas de complejidad, existe otro rol no tan popular como el anterior y que cada vez se ve menos, y ese es el desarrollador de software de sistemas, el cual se encarga de programar sistemas operativos, drivers o en sí funciones que interactúan directamente con el hardware, las personas que actualizan tu Windows, pues. Este perfil, la mayor parte del tiempo, como no es tan común sacar nuevos sistemas operativos todos los meses, se la pasa construyendo drivers que no rompan la compatibilidad entre dispositivos, o sea, el software que permite que tu tarjeta gráfica o cámara pueda conectarse correctamente a tu computadora sin explotar. Como es un rol de bajo nivel, los lenguajes más usados son C++ y también Rust. Ahora podemos mencionar también el rol de desarrollador de aplicaciones móviles, que al igual que pasaba con el perfil de desarrollador web, se divide en varias áreas también. Primero tenemos los desarrolladores de Android, que evidentemente se encargan de hacer aplicaciones para la mayoría de personas, puesto que casi todos los dispositivos tienen este sistema operativo. Y luego, por el contrario, están los desarrolladores de iOS, que sí, no son compatibles con los anteriores. Eso significa que exactamente la misma aplicación debe hacerse 2 veces para ambos sistemas operativos. Los desarrolladores de Android trabajan con Java y más recientemente con Kotlin, y los de iOS con el lenguaje de Apple que se llama Swift. Pero también existen desarrolladores móviles que, cansados de la anterior problemática que supone hacer la misma aplicación 2 veces, trabajan con herramientas multiplataforma como pueden ser React Native o Flutter. Y antes de que seas la persona número 20 en comentarme que Flutter ya no se usa porque Google dejó de dar soporte o algo así, que sepas que eso no es cierto. Se usa y bastante, sobre todo en equipos pequeños. Pero lo que sí puede disminuir su uso es que parece ser que esta nueva cosa llamada Kotlin multiplataforma está pisando muy fuerte. Ya casi terminando, quiero comentarte sobre un perfil que la gente de tecnología casi que deja de lado, pero siempre será demandado en los lugares correctos. Y hablo del desarrollador de videojuegos. Esta es la persona encargada de darle vida a tus juegos favoritos, programando las mecánicas, las interacciones entre elementos, el manejo de partículas y muchas otras cosas más. Los desarrolladores de videojuegos generalmente trabajan con lo que se conoce como un motor de videojuegos, que es básicamente un sistema que te ahorra mucho tiempo en cosas comunes, temas de colisiones, físicas, modelados, programación de teclas o la cámara, que son muy engorrosos para programarlos desde cero. A cualquiera que le preguntes, o tú mismo siempre dirá uno de estos 3, Unity, Unreal Engine o Godot, como su motor de videojuegos por excelencia. Por cierto, Godot fue creado por un argentino. Bien ahí. El desarrollo de videojuegos incluye muchísimas más áreas que solo programar, pero evidentemente es de las partes más importantes. Se trabaja con el lenguaje C#, pero por ejemplo Godot también tiene su propio lenguaje. Y ya para terminar, el último perfil del que quiero hablarte en este completo video, que si ya te quedas hasta aquí pues no te queda más que suscribirte para que lleguemos a los 10k y estemos más cerca de los 100k, es el rol de ciberseguridad. Este se encarga de crear y mejorar sistemas para detectar, prevenir o solucionar amenazas de seguridad para una aplicación existente o un sistema existente. Las tareas para llegar a esto van desde el uso de técnicas de encriptación, auditorías de seguridad y pruebas de pentesting. El pentesting es, en pocas palabras, atacar la aplicación que te está contratando simulando ser un hacker malintencionado para verificar qué fallos de seguridad pueden entrar. Y luego diversas técnicas de ataque por fuerza bruta o incluso utilizando malware, que generalmente se crea con Python. Porque sí, Python para hacer servidores y desarrollo web pues no es muy bueno, pero curiosamente para analizar datos y crear malware es sencillamente la mejor opción. Y listo, ahí lo tienes, 10 áreas del desarrollo de software explicadas paso a paso para que tengas una mejor visión de lo que te encontrarás dentro si piensas escoger alguna. Además de tener una pequeña introducción
introducción a lo que vas a necesitar aprender o mejorar si ya lo estás haciendo. Desarrollador web, que se divide normalmente en frontend, backend y full stack, para el que tendrás que aprender HTML, CSS y JavaScript, alguna base de datos y algún lenguaje para backend. Desarrollador de sistemas embebidos, que se encarga de hacer sistemas para electrodomésticos y se usa C o C++. Desarrollador de cloud, que básicamente trabaja la infraestructura para desplegar una aplicación en cualquiera de las nubes más importantes. El desarrollador de inteligencia artificial, que se encarga de hacer algoritmos y modelos para entrenar a las máquinas. El desarrollador de sistemas, que básicamente es el que crea sistemas operativos o los drivers para que esos funcionen correctamente. El desarrollador de aplicaciones móviles, que trabaja con Swift para el caso de iOS y trabaja con Kotlin para el caso de Android. Luego está el desarrollador de videojuegos, que trabajando con Unity, Unreal Engine o Godot puede crear videojuegos. Y por último, el perfil de ciberseguridad, que evidentemente se encarga de auditar la seguridad de una aplicación existente. Y recuerda que si quieres que el editor como este mes, debes dejar un comentario diciendo lo increíble que te pareció este video, así como un like para que se recomiende más y tu poderosa suscripción, que hará este proyecto cada día más grande. ¿Sabías que los programadores pueden ganar hasta 6 cifras al año dependiendo de su especialización? Pues si estás buscando cuál es el mejor camino a seguir para maximizar tus ingresos, este video es para ti. Hoy te compartiré las 5 áreas de la programación mejor pagadas en este 2024. Vamos a empezar de menos a más, siendo la última área que veamos la mejor pagada con diferencia, llegando a salarios bastante altos, así que más te vale quedarte. Pero antes de empezar quiero aclarar un par de puntos. El primero es que los datos que te voy a entregar están basados en estudios realizados en Estados Unidos y en perfiles más bien senior de 3 años de experiencia para arriba. Por eso es evidente que los salarios que te voy a indicar no te van a cuadrar para perfiles junior y tampoco son salarios de Latinoamérica, pero si quieres más info te dejo todas las fuentes en la descripción. Aún así, que no sean salarios de Latinoamérica no significa que tú no puedas optar a ellos mediante trabajo remoto o que se te imposibilite de alguna forma mejorar tu salario optando a estas áreas, incluso si es en tu país natal. Y ahora sí, aclarado eso, empezamos. De número 5 me voy a cargar directamente el frontend y el backend porque ya los voy preguntando en los comentarios. Y sí, los dejo en este puesto porque según lo que he podido investigar, el salario base de estos roles se encuentra entre los $70,000 a los $83,000 anuales, lo que significa un salario mensual de unos $5,000 a $7,000. Todo esto de nuevo en Estados Unidos. Pero esto solamente es el salario base, pues también he visto que por parte del backend puede llegar a ofertas hasta los $155,000 anuales y por parte del frontend hasta los $130,000 anuales. Repito, esto para roles senior con bastante experiencia. Y otro dato que me gustaría compartirte es que basado en lo que he podido ver, el salario del backend se multiplica hasta un 20% cuando el desarrollador tiene alguna certificación de AWS, ya que el cloud, la nube, está bastante demandado, ya lo veremos después, por lo que si eres backend te recomiendo bastante aprender esto. Y pasamos al puesto número 4, donde tenemos un área que no solo es vital, sino que está en pleno crecimiento: la ciberseguridad. Ahora te adelanto algo que seguro te va a llamar la atención. Un buen ingeniero en esta área puede estar ganando entre los $100,000 y los $160,000 anuales, pero pueden ser más. ¿Por qué lo digo? Porque el panorama global de la seguridad digital está cambiando rápidamente y los ataques cibernéticos son cada vez más sofisticados, impulsados incluso por el uso de inteligencia artificial. Pero antes de profundizar en eso, déjame preguntarte qué tan importantes crees que serán los datos en los próximos años. Pues sigue viendo porque te sorprenderá cómo esto afecta a la ciberseguridad. Piensa en lo siguiente por un momento. ¿Qué es lo que más valoran las empresas hoy en día? No solo los productos o servicios que ofrecen, sino los datos que manejan. Cada transacción, cada interacción, cada detalle que recopilan de sus usuarios y clientes es esencial para su funcionamiento. Y mientras más avance la tecnología, más dependientes se vuelven de esa información. Por eso, yo aquí veo un problema. Los datos son también el blanco principal de los ataques cibernéticos, que ahora son más inteligentes y frecuentes, impulsados en parte por la inteligencia artificial. Por eso estoy bastante seguro de que las empresas están dispuestas a invertir millones en proteger lo que consideran su bien más preciado. Los datos no solo representan dinero, sino la supervivencia misma de esas compañías en el mercado actual. Así que si te estás preguntando si esta área seguirá creciendo, para mí la respuesta es un rotundo sí. Ahora, hablando de crecimiento y rentabilidad, lo que viene a continuación en nuestra lista podría ser aún más impactante. Así que no te vayas porque el área que ocupa el siguiente puesto no solo está revolucionando la seguridad, sino que también está creando nuevas formas de interactuar con la tecnología. Y así es que en el puesto 3 nos encontramos con el rol de analista de datos o data analyst. Esta área también tiene que ver con la programación, aunque en realidad es un rol que se especializa fundamentalmente en la estadística y el uso de Excel. Sí, como te imaginarás, esta profesión tuvo un incremento de demanda bastante alto después del auge de la inteligencia artificial. Esto porque para que una IA funcione correctamente lo que se necesita más que otra cosa son datos. Muchos, pero muchos datos. A diferencia de lo que muchos pueden pensar, ese no es el único propósito que tiene este rol, el de la inteligencia artificial. Los analistas de datos son muy apreciados en el sector financiero, ya sean plataformas de banca o plataformas de trade, y también se requieren mucho en diferentes sectores tecnológicos como por ejemplo la biotecnología. Un analista de datos se debe manejar muy bien en Excel, sí, no es un chiste, pero también en Python, en
en R y también SQL, pues todas estas herramientas de código son increíblemente buenas para trabajar con datos. Y aprovecho esta parte para mencionar que en el video que subí sobre para qué sirven los lenguajes de programación, muchos me dijeron en los comentarios que en lugar de SQL pronunciaba SQL, y pues sí, tienen razón. Pero ya que estás por ahí, puedes aprovechar y darle a ese botón de like que se merece ser presionado para seguir trayendo contenido como este, y también suscribirte para que cuando este canal llegue a los 100.000 suscriptores puedas decir, oye, yo estuve ahí. Vale, sigamos. Por si te preguntabas qué es lo que hace exactamente un analista de datos, su trabajo se suele centrar en limpiar, organizar y recopilar todo tipo de información relevante para las empresas. Por ejemplo, pueden recopilar datos de los usuarios de una aplicación para estudiar su comportamiento y tomar decisiones que hagan a los usuarios gastar más dinero o más tiempo dentro de la plataforma. También son los encargados de alimentar a los algoritmos de las inteligencias artificiales, que hablando de algoritmos, tengo una guía buenísima que te puede servir donde te recopilo los 30 algoritmos más importantes para tu carrera y te los entrego masticaditos en 3 lenguajes de programación diferentes para que no tengas problemas en entenderlos. Eso te permitirá escribir código de buena calidad y entender soluciones complejas que tal vez ahora no entiendes del todo. Te la dejo en la descripción y el comentario fijado. Vale, con todo esto que te acabo de mencionar, no es de extrañar que el rol de analista de datos esté en crecimiento y sea tal vez de las mejores opciones con sus salarios que van desde los $110,000 a los $180,000 anuales. Y eso nos deja ante el penúltimo rol de esta lista con una de las áreas probablemente más nuevas y demandadas, que es el Cloud Architecture o los arquitectos de nube. Y claro, te preguntarás, ¿qué hace exactamente un Cloud Architecture? En resumen, son los encargados de diseñar, implementar y mantener la infraestructura tecnológica en la nube. ¿Pero por qué esto está relevante? Bueno, piensa por un momento en cuántos servicios que usas diariamente están basados en la nube, desde ver una película en Netflix hasta guardar tus archivos en Google Drive. Incluso utilizar un servicio como GitHub para tu código, la nube está en todas partes. Para que te hagas una idea, empresas como Amazon, Microsoft y Google están liderando el mercado con sus plataformas de nube. AWS para Amazon, Azure para Microsoft y Google Cloud para Google. Estas compañías invierten miles de millones de dólares cada año en el desarrollo y expansión de sus servicios en la nube, y luego son las propias empresas las que contratan estos servicios para evitarse toda la logística que hay detrás de montarte tu propio servidor y toda la infraestructura con los costos que eso requiere. Teniendo eso en cuenta, no es de extrañar que a las empresas les interese muchísimo una persona que pueda gestionar estos servicios para mantener la infraestructura con los menores costes posibles y con el mejor rendimiento que sea capaz de administrar el ingeniero de cloud o el arquitecto de cloud. Por eso te digo que si dominas por completo alguna de estas herramientas, puede ser AWS, Azure o Google Cloud, que como te dije son las más potentes ahora mismo en el mercado, puede ser que estés optando por salarios que van desde los $120,000 a los $180,000 anuales. Son salarios bastante altos, pero recuerda que esto es para roles de senior con bastante experiencia en la materia. Y ahora sí, vamos con el primer puesto de esta lista, que supongo que ya lo estabas imaginando. Hablo del ingeniero en inteligencia artificial o Machine Learning. Si sigues solo un poquito de las tendencias de tecnología, esto no te debe sorprender para nada, pues el crecimiento que ha tenido esta área está haciendo literalmente millonarias a muchas personas, y todo indica que esto solo irá para más, porque lo impresionante de la inteligencia artificial es el impacto masivo que tiene en diferentes sectores. Muchísimas empresas le están encontrando usos diferentes, así que incluso si no quieres ser el ingeniero que desarrolla la inteligencia artificial como tal, sí es muy importante que empieces a usarla sin importar el área en el que te quieras enfocar, que sepas cómo hacer que te ayude para hacer tus tareas más rápido y también cómo puedes implementarla para soluciones a tus clientes. Ahora, si sí quieres ser el encargado de desarrollar la IA como tal, debes tener en cuenta que además de la programación tienes que especializarte en matemáticas, estadística, modelos, y definitivamente no es algo fácil. Pero por eso es que este puesto está demostrando salarios que van desde los $135,000 a los $200,000 anuales, que son como unos $16,000 al mes. Y bien, esas serían las 5 áreas de la programación mejor pagadas en este 2024. Pero en este video voy a comentarte cuáles son las áreas que yo no te recomendaría por su nivel de dificultad. Por todo esto, aquí te presento las 3 áreas más difíciles en la programación. En el último lugar de esta lista quiero poner al Machine Learning porque es un área muy complicada pero excesivamente bien pagada. Diría que es el área con mejores salarios en este momento. Pero, ¿de dónde sale su dificultad? A diferencia de otras áreas de la programación donde el principal desafío está en aprender un lenguaje, un framework o reglas específicas del diseño, en Machine Learning la dificultad no está solo en el código. Aquí es donde entran en juego conceptos que en muchos casos van mucho más allá de la informática tradicional. Para construir modelos del Machine Learning que realmente funcione, es indispensable tener una base sólida en matemáticas, especialmente en álgebra lineal, porque los modelos trabajan con vectores, matrices y tensores, cálculo diferencial, necesario para entender cómo funcionan los algoritmos de optimización como gradiente descendente, probabilidad y estadística, fundamentales para interpretar resultados, manejar incertidumbre y entender la lógica detrás de los modelos probabilísticos. Esto significa que alguien que solo quiere aprender a programar puede sentirse rápidamente abrumado cuando se encuentra con ecuaciones, derivadas y probabilidades
oportunidades en el camino. Luego está el Deep Learning, que es una subrama del Machine Learning que se basa en redes neuronales artificiales inspiradas en cómo funciona el cerebro humano. Aquí la complejidad se eleva a otro nivel porque los modelos suelen tener miles, millones o incluso miles de millones de parámetros. Además, es importante entender conceptos como retropropagación, funciones de activación, regularización, etc. Y lo más importante es que estos modelos requieren potentes unidades de procesamiento gráfico o tarjetas gráficas o incluso unidades de procesamiento tensorial, lo cual representa una barrera tanto económica como técnica para quienes están empezando. A todo esto se le suma la necesidad de manejar grandes volúmenes de datos o lo que se conoce como Big Data y tener conocimientos en la infraestructura de la nube para poder entrenar los modelos de manera eficiente. Y otra de las razones por las cuales el Deep Learning avanzado es tan complejo es que a menudo los propios modelos son cajas negras, es decir, incluso los expertos no siempre entienden completamente por qué un modelo ha tomado una decisión específica o cómo ha llegado a una predicción. Y por todo esto es que los últimos meses estamos viendo que empresas como Meta o OpenAI están peleando por sus ingenieros en Machine Learning como si fueran estrellas de fútbol en los equipos más importantes, porque es el área que más va a crecer, pero sigue siendo realmente complicado. En el siguiente puesto, número 2, vamos a hablar del desarrollo de compiladores y lenguajes de programación. Esta es una de las ramas más complejas, especializadas y menos populares dentro del mundo del software. Es una disciplina que no solo exige una gran capacidad de programación, sino también un dominio profundo de teoría computacional, algoritmos, matemáticas discretas y estructuras de datos avanzadas. Algoritmos que, por ejemplo, puedes aprender en el libro más completo de algoritmos que hay en el mercado, que lo encontrarás link en la descripción. En esta área te dedicas literalmente a construir compiladores como los que hacen que tus lenguajes favoritos funcionen. Un compilador, para quien no lo sepa, es un programa que toma un código escrito de un lenguaje de alto nivel y lo traduce a un lenguaje de bajo nivel para que pueda ser entendido por un ordenador. Y aunque la definición suene simple, la realidad es que un compilador está formado por varias etapas altamente sofisticadas. Desde el análisis léxico, que divide el código en tokens, el análisis sintáctico, que verifica la estructura gramatical del código, análisis semántico, optimización de código, generación de código y gestión de error. Cada una de estas etapas requiere un conocimiento profundo en la teoría de lenguajes formales, autómatas, gramáticas, árboles abstractos, teoría de computabilidad y optimización algorítmica. Y realmente, como todo esto es complicado y no es popular, hay muy pocas personas ofreciendo esto en el mercado laboral. No es un área que tenga millones de ofertas de empleo, pero quienes logran dominarla suelen acceder a puestos muy especializados y de alto prestigio, para trabajar en las empresas que de hecho desarrollan los lenguajes de programación, como por ejemplo Microsoft, que está detrás de C#. Y la primera área más difícil de todas sería el desarrollo de sistemas embebidos. Esta es probablemente la menos popular de todas, pero casi todos los dispositivos electrónicos que usamos a diario, como celulares, televisores, electrodomésticos, automóviles, relojes, etc., funcionan gracias al software embebido. Para el que no lo sepa, un sistema embebido es un sistema de computación que está diseñado para realizar una función específica dentro de un dispositivo más grande. A diferencia de una computadora personal que ejecuta múltiples aplicaciones, un sistema embebido suele ser altamente especializado, lo que significa que se diseña para ejecutar una sola tarea específica. El firmware es el software que se ejecuta en estos sistemas. Se trata de programas escritos a muy bajo nivel que controlan directamente el hardware. Algunos ejemplos de sistemas embebidos puede ser el software que controla microondas, el sistema que gestiona los sensores de un automóvil o los controladores de un dron o un robot. Y entre las cosas que lo hacen tan complicado están primero que todo el trabajo en bajo nivel, pues se programa en lenguajes como C, C++ o incluso ensamblador. También está la gestión manual de recursos, porque en un microcontrolador no hay el espacio para meter una memoria RAM importante, por tanto cada uno de los bytes que tú dejas en tu sistema es supremamente importante. Y claro que tienes acceso directo al hardware. Trabajar con registros, interrupciones, sensores, básicamente implica tener un conocimiento técnico profundo tanto en software como en electrónica. Y por la misma razón que el área anterior, como para este rubro casi no hay nadie, los pocos que hay son muy bien valorados. Y a diferencia de la mayoría de las áreas de programación, para este sector te encontrarás trabajos más relacionados con la electrónica, como por ejemplo en el sector automotriz, para desarrollo de software para vehículos, sistemas de entretenimiento, hasta conducción autómata y control de motores, o también en el área aeroespacial y defensa por sistemas de navegación, control de vuelo, comunicaciones seguras, drones, etc. Y por último en electrónica de consumo, donde te lo encontrarás desde smartphones, televisores, consolas de videojuegos hasta electrodomésticos inteligentes. En este momento donde el desarrollo se democratiza, es decir, la vara de exigencia baja por las nuevas tecnologías, estamos viendo cada vez más personas en los sectores típicos de la informática, como desarrollo web, móvil o desarrollo de servidores, haciendo que se vuelva cada vez más complicado entrar en estos sectores. Es en este momento donde meterse en áreas mucho más difíciles se vuelve atractivo, porque como te he ido explicando, todas estas áreas están bastante bien pagadas. No diría que ninguna de las últimas dos sea mejor pagada que la primera, pues como te mencioné, en estos momentos los mejores ingenieros de Machine Learning están siendo tratados como superestrellas de fútbol, cerrando contratos por cifras extremadamente locas. Y si a ti te está costando conseguir trabajo, entonces te invito a ir al primer link de este video, donde te dejo la guía
guía definitiva para encontrar trabajo como programador en tiempos de IA, donde te explico la estrategia que debes seguir paso a paso para destacar en el mercado laboral actual. Entonces, para resumir, en el primer lugar tenemos al Machine Learning y al Deep Learning avanzado, puesto que tiene una complejidad muy alta al requerir conocimientos sólidos en matemáticas, álgebras, cálculo, estadística, además de programación, y plantea un montón de desafíos como que los modelos son difíciles de entender al ser cajas negras. En el segundo puesto tenemos el desarrollo de compiladores y lenguajes de programación, donde su complejidad es extremadamente alta, puesto que involucra teoría de lenguajes formales, autómatas, gramáticas y algoritmos complejos. Además requiere poner en múltiples capas de abstracción, crear herramientas que interpretan otras herramientas y optimización al detalle. Y en el último puesto, el desarrollo de sistemas embebidos y firmware, puesto que también tiene una complejidad muy alta al combinar la programación de bajo nivel con conocimientos de hardware y electrónica. Y ya mi recomendación final es que siempre trates de dirigir tu carrera hacia algo que cumpla el siguiente gráfico, es decir, un balance entre lo que te gusta, lo que eres bueno haciendo y lo que el mercado pide. Y listo, ahí lo tienes. Estas son las 3 áreas más difíciles para especializarse en el mundo de la programación y a su vez las que pueden darte más dinero en el futuro. Y eso sería todo por el video de hoy. Te recuerdo que puedes encontrar la mejor solución para tu problema en los links de la descripción. Y ya que estás por ahí, recuerda dar un like, un comentario y suscribirte si es la primera vez que me ves para no volver a perderte ninguno de mis videos.